no podía pasar ahí. Pero qué bueno, quiere decir que tenemos hartos niños. Así que bueno, buenísimo. No hay ningún problema que ellos vengan acá, jueguen, se diviertan, se rían, que disfruten acá en su iglesia. Así que cuando usted invite a alguien, dígale, uy, tengo un niño chico y grita, llora, no hay problema, tráigalo, tráigalo nomás. Vamos a continuar hablando y ya cerrando el tema acerca del Evangelio. El objetivo por el que estamos hablando acerca de qué es el Evangelio, cuál es el contenido del Evangelio, qué hacer con el Evangelio, qué decirle a la gente del Evangelio, es dos. Uno, porque la Biblia dice eso. Y lo segundo, es porque como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos llevar el Evangelio. Usted y yo somos, y escuche bien la palabra que voy a decir, somos responsables de anunciar con nuestras palabras el Evangelio. Hable con un vecino, converse, ore por una persona, entregue un folleto, toque una puerta, pero no deje de hacer esta parte del Evangelio, se llama evangelismo, llevar, anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Son las buenas noticias de salvación. Y si la gente no escucha las buenas noticias, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? El apóstol Pablo va a decir, ahí en el libro de Romanos, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces yo le planteo esa misma pregunta. ¿Cómo oirán si usted no les predica? ¿Dios puede utilizar a otros? Sí. ¿Dios ha utilizado a otros? Sí, muchas veces. De hecho, a mi vida llegó el Evangelio sin que ninguno de ustedes me predicara el Evangelio. Fue otra persona. Entonces, ¿puede llegar el Evangelio a otros sin ser a través de usted? Sí. Pero a través de usted debe llegar el Evangelio a las personas que usted tiene alrededor. Mire, el apóstol Pablo dice ahí en Romanos, dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, 4.824 kilómetros más o menos. Él dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Desde Jerusalén hasta Ilírico, por toda la parte que fui, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y dice, y fui no donde otro ya había anunciado el Evangelio, sino donde muchos no habían hablado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esa era la meta del apóstol. Pero yo no quiero ponerle una meta a usted hoy. Yo quiero invitarle a que usted tome su responsabilidad como cristiano. Anunciar el Evangelio de Cristo a otros. Es increíble lo que le pasó a mi hermana Denise. O sea, por eso le digo a veces, no es solo salir. Dios, el Dios del universo, les trajo una persona a su casa. Y esa persona, ¿cómo iba a oír el Evangelio si Denise no le hablaba del Evangelio? Y muchas veces digo, debemos que hacer la obra de evangelista, pero tenemos que hacer la obra también. Si la persona tiene un dolor de estómago por no comer, le duele el alma porque no tiene a Cristo, está condenado al infierno, ayúdale con su dolor de estómago. Dale algo para comer, lo necesita. Pero dale el Evangelio. Dale el Evangelio. No pierdas esa oportunidad, hermana, hermano. Oremos, por favor, por La Farfana, por Maipú, para que más personas escuchen el Evangelio. Invite a alguien, traiga a alguien. Recuerde,
culto de resurrección. Último domingo de este mes, Semana Santa. Si usted va a salir, vaya tranquilo, vaya, no hay problema, descanse, aproveche ese fin de semana. Si va a estar acá, venga, pero traiga a alguien. Hay un coro que se está preparando. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. ¿Quieren hacerlo para la iglesia? Vamos a escuchar, vamos juntos a adorar a nuestro Señor. ¿Pero para qué? Para anunciar el Evangelio a los que no le conocen. No se pierda esa oportunidad. Me había olvidado de algo que quería compartir. Sigamos orando, por favor, por personas que han estado o nombres que hemos estado dando. La hija de nuestra hermana María Salamanca, Patricia. Oremos por ella, por su esposo, sus 2 hijos. Él tiene una hija y un hijo. Oremos por ellos. ¿Sí? Sigamos orando por el esposo de nuestra hermana Fidelina. No se olvide. Anote ahí a Emilio. Hay que orar por él. Debemos orar por él. No están acá, ahora nació su bebé, Mari, ¿sí? de acá de Lampa, y su esposo. Oremos por ellos. Y sus hijas están acá, vinieron. Gloria a Dios por eso. Oremos por ellos. A veces es difícil ir nombrándolos a todos. Emanuel, ¿alguien sabe quién es Emanuel? ¿Alguien sabe quién es Emanuel? Tú no puedes contestar. ¿Quién es Emanuel? No me van a decir Dios con nosotros, ¿no? Sí, eso es lo que significa Emanuel. Hubo una persona que vino con Carlo y Carla. ¿Se acuerdan quién es? Se sentaron allá y pidieron oración. Oremos por ellos, son los que están haciendo el trámite para la venta de casa, a nuestro hermano Isaías. Oremos por ellos. Mandó un mensaje agradeciendo por lo que fue el domingo. Y yo le mandé un mensaje, había estado orando por ellos. Que gracias, que Dios le está abriendo puertas. Que por favor oremos por él. Así que no nos olvidemos, tenemos mucha gente que pasa, que viene, que pide oración. Por favor, oremos por ellos. Y los extrañamos, Cristian y Vera y familia. Qué lindo tenerles. Les amamos mucho. Ellos ahora están en otra ciudad, pero oremos por ellos, por Antito, sus estudios ahí empezando. Ha sido una carrera larga, pero Dios la ha sostenido. Oremos por el Baltito también. Y oremos por nuestro hermano Rodrigo Améstica y Priscila. Ahí estuvimos hablando. Todavía no pudieron cambiar a su hija Eli, está acá en el colegio que estaba en el Gandarilla. Oremos por ellos, oremos por su hija, por su trabajo y por todas las peticiones que ellos siempre piden, pero oremos por ellos. No nos olvidemos de ellos. Pamela y David, oremos por ellos también. Ahí ya se ha ido regularizando la salud de su hijo, tenía un tema de medicación, ya está mucho mejor. Y también por nuestro hermano Jaime Molina. Él está bien, había estado un tiempo en Concepción donde su suegra había estado cuidando también de ellos. Entonces oremos todas esas peticiones que tenemos. No se olvide, por favor. Bueno, voy a volver a la predicación, pero digo porque después me olvido. Vamos a 1 Tesalonicenses. Hablábamos acerca del Evangelio. Si usted no ha podido estar, recuerde que hemos tomado 1 Corintios capítulo 15. Y el apóstol Pablo claramente va a decir que él anunció el Evangelio. Primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y claramente ahí está el contenido del Evangelio. No le falta nada. No tenemos que ayudar al Evangelio, no tenemos que hacer nada por él, no tenemos que quitar nada. Ahí está el Evangelio de manera clara. Entonces, hable a las personas de Cristo. Pero quiero que vayamos a ver un ejemplo del apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Y cuando pensamos en 1 Tesalonicenses, hay personas que son muy estudiosas de la Biblia, que dicen que tal vez esta fue
una de las primeras cartas del apóstol Pablo, escrita con amor, con mucho cariño, muy cercana. Él le va a decir a los hermanos que para él son amados. Él va a hacer como todas las cartas, él va a dar gracias y se va a presentar diciendo Pablo, Silvano y Timoteo. Y ahí entendemos que él estaba junto a Silas en ese momento y a Timoteo. Eso había sido ahí en un viaje misionero. Y estaban en ese momento, él entra a Tesalónica, predican el evangelio por 2 fines de semana y después los echan del lugar. Entonces, él está lejos y le traen noticias y les escribe una carta. Y para el apóstol Pablo es fundamental lo que les va a decir. El apóstol Pablo lo conocía y dice ahí en el versículo 3, después de dar gracia, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nos acordamos de ustedes, aunque les dimos poco tiempo, nos damos cuenta de cómo ustedes llevaron el evangelio y de la constancia, de la perseverancia, de permanecer en el Señor. Vuestra constancia en la esperanza. Es decir, Cristo murió por mis pecados, resucitó al tercer día, pero va a venir a buscarnos. Y tenemos la esperanza de que Él va a venir. ¿Tiene usted esta esperanza? ¿Está esperando usted al Señor? Él va a venir. El apóstol Pedro dice, el Señor no retarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza. Uy, pero han pasado 2000 años. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos tengan la oportunidad de escuchar el evangelio. Todos tengan una oportunidad de que llegue el evangelio. Y el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos en el versículo 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y el pasaje aquí en el contexto dice, nosotros estuvimos entre ustedes, caminamos con ustedes, vimos cómo llevó el evangelio y vimos cómo ustedes conocieron a Cristo, cómo ustedes le conocieron como Salvador. Versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y no fue solamente palabras, no fue solo bla, 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 sino que hubo una obra clara. Se convirtieron, llegaron a ustedes, pero les mostramos a Cristo por amor, por compasión. Dios en nosotros derramando su amor y nosotros transmitiéndole ese amor, mostrándoles a Cristo como Salvador. Y dice ahí la palabra de Dios, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Mire, estos pasajes son maravillosos, como muchos pasajes de la Biblia. Cuando vemos estos versículos y leemos los capítulos, si usted se fija en cada capítulo, ¿sabe por qué en el libro de Tesalonicenses hay una división en el 1, en el 2, en el 3, en el 4? Porque la persona que hizo esta división encontró que había un versículo último en cada capítulo que hablaba de la esperanza. Todo esta carta habla de la esperanza. Y en cada capítulo final le va a hablar de esperanza. El Señor viene, el Señor le va a venir a buscar, el Señor ofrece la vida eterna. Cada capítulo va a hablar del regreso del Señor.
Entonces la pregunta es, ¿tienes esa esperanza? ¿Compartes esa esperanza? Mira, voy a ir ahí al PowerPoint donde habíamos quedado. A ver si me ayudan, por favor, los que están atrás. Así me pueden seguir, por favor. ¿Sí? Y dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Nosotros fuimos, hablamos una vez, hablamos otro fin de semana, hablamos con ustedes, pero ¿qué fue lo que hizo que la palabra penetre y toque el corazón de ustedes? ¿Quién fue? ¿Yo, Pablo? Porque en otros pasajes él dijo, yo, Pablo, apóstol. Pero acá él dice, Pablo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que estas personas entendieran el evangelio? ¿O quién fue? El Espíritu Santo, dice ahí. El Espíritu Santo. Usted y yo debemos confiar en la obra de Dios y en la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obrando hace que la persona pueda entender. Y dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no es solo palabras? ¿Por qué dice nuestro evangelio? Y no dice el evangelio. El apóstol Pablo se apropia diciendo, este es el tesoro precioso de Dios y es nuestro. Y no es solo palabra. ¿Cómo llega el evangelio a la gente? ¿Cómo llega la gente a escuchar el evangelio? A través de las palabras. No está diciendo, no es solo palabras. No está diciendo, tienes que predicar el evangelio, pero más obras. No, está diciendo que el evangelio es todo. Pero la forma inicial en la que llega el mensaje es la palabra. Hay que llevarle la palabra a la gente, porque a usted el evangelio le llegó por la palabra. Ahora, ¿qué hace una buena obra de una persona? ¿Qué hace el obrar de una persona? ¿Qué hace que la persona te muestre a Cristo? Que la gente diga, Dios es real. Aquí veo el evangelio. Aunque la palabra evangélico se ha manoseado tanto, que a veces cuando dices tú eres evangélico, tienes como que aclarar, mira, es que yo no soy del, ¿a qué evangélico te refieres? Sí, y muchas veces pasa. Pero creo que hay una forma mayor, no única, mayor, de mostrar qué tipo de cristiana o cristiano eres. Que el evangelio no llegue solo de palabras diciendo, yo soy evangélico, yo soy cristiano, porque a ellos no les llegó en palabras solamente. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu, en plena certidumbre, pues bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué le mostraron estos hombres a la gente de Tesalónica? Les hablaron el evangelio, pero cuando dice no llegó solo en palabras, ¿qué le mostraron? Testimonio. Amor, dice literalmente. Eso fue lo que ellos mostraron. Imagínense, llegan personas de otro lugar, de otra ciudad, ellos no los conocen y empiezan a hablar. ¿Quiénes son? ¿Cómo estamos seguros de que lo que dicen es verdad? ¿A través de qué? De ese amor práctico. De mostrar a Cristo, de vivir a Cristo. Y quiero decirle, hermano, mire, el evangelio, si me pasas la otra, por favor. Cuando dice nuestro evangelio no llegó a vosotros, ¿a qué se refiere con palabra solamente? No es solo decirle, es mostrarle el amor de Dios. Es mostrarle, no es solamente.
Y mira lo que dice, en palabras solamente, sino en plena certidumbre, pues bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Él después va a extenderse en ese tema y diciendo que ellos fueron como una nodriza que cuida a los niños. Mostraron ese amor, dice, y tan grande era nuestro amor que le hubiésemos querido no solo entregar el evangelio, sino también nuestras propias vidas. O sea, una persona que entiende el evangelio quiere hacer dos cosas. Una es hablarles del evangelio de la salvación y la otra es mostrar el amor. Hermano, ¿y si a ti no te llegan a tocar la puerta de la casa, como nuestra hermana Denise? ¿Cómo vas a hacer tú para que el evangelio llegue a otros? A veces hay ambientes hostiles, a veces es difícil hablar en un lugar, en una escuela, en una oficina, con un jefe, con un compañero. A veces te desprecian o a veces las personas ya dicen algo para que tú no puedas hablar. Pero la forma para mostrarle a Cristo es mostrar el amor para que te dé una oportunidad de hablarle de Cristo. Pero las dos cosas caminan juntos. No solamente. Y también debe ser ahí, como dice, palabra solamente. Y diste el otro versículo, el 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Sabe qué significa la palabra ahí, imitadores? La palabra es mimo, pero no como cuando te hacen un cariñito, sino que esas personas que a veces actuaban, se vestían de negro, se pintaban la carita blanca, y alguien pasa y van siguiendo, van copiando, van imitando. Pero la idea es de hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál fue la acción y la reacción de ellos? Que ellos comenzaron a ser imitadores de nosotros. ¿Y de quién? ¿Y de quién? Del Señor, hermano. Cuando tú y yo llevamos el mensaje, va a suceder lo mismo que les pasó a ellos. Ellos escucharon, vieron el amor práctico, escucharon el mensaje de salvación y empezaron a hacer lo mismo, a hablarle a los otros, a hacer lo mismo. Hermana, hermano, haz tú lo mismo. Lleva el mensaje. Mire, si hay alguien que a mí me encantaba cuando recién comencé a vivir a esta iglesia, conversar con él, era nuestro pastor Daniel Cuquín. Era lindo hablar con él, ¿no? ¿Cómo te has portado? Y a las hermanas cuando decía, ¿cómo está? ¿Cómo está mi niña? Le decía a algunas personas. Mi chiquilla. ¿Qué te anda pasando? Era lindo tener esas conversaciones, ¿no? Y ese amor que te transmitía cuando te hablaba. Él ya no está acá entre nosotros. ¿Qué deberíamos hacer? Lo mismo, imitarlo. A veces uno se queda tan lindo, tan bueno, pero a veces es tan egoísta porque fue tan para mí solamente. ¿Y los demás cómo van a recibir ese amor? Hermano, ¿recibiste el evangelio? Haz lo mismo. Transmite el evangelio. No llegó a nosotros en palabra solamente. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, en medio de grandes problemas, en medio de grandes conflictos. En ese momento ellos pudieron estar con los hermanos 3 fines de semana.
y tuvieron que irse porque vino gente mala a perseguirlos y sacarlos del lugar. Fue súper difícil. Ahora imagínense, la congregación escucha, se juntan todos, empiezan a escuchar el evangelio una semana, otra semana, y se van los pastores y se quedan solos. Y empieza el rechazo y la persecución. Difícil para ellos. Tal vez a ti no te pasa. Pero ¿alguna vez te preguntaste por qué nos pasan todos estos problemas? ¿Por qué hay tantas situaciones difíciles hoy? La Biblia ya lo anticipa. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Que tengas a Cristo no significa que no van a haber problemas, que no van a haber dificultades. La diferencia que hay es que tú y yo, nosotros podemos pasar tribulaciones y pruebas solos o de la mano del Señor. Tal vez en tu casita hay un esposo que rechaza, una hija que no quiere escuchar, eres la única creyente, el único que viene acá. Y te puede pasar como estos hermanos, estás en medio de pruebas y tribulaciones, o de circunstancias súper difíciles. Y dice la palabra de Dios, y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo mostró su amor, pero tuvo que sufrir muchísimo para mostrar su amor. Nuestro Señor sufrió tanto por nosotros y no dejó de mostrar el amor. Cuando tú sufras o pases tribulación o momentos difíciles, tome ahí el libro de Hebreos que vamos a ver a partir del próximo mes. Comience a leerlo. Y cuando dice que el Señor Jesucristo, todo lo que sufrió, dice, puesto los ojos en Jesús. Mira a Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, Cristo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él es el que te va a dar aliento, hermano. A veces uno dice, yo no soy como Jesús. Yo no puedo sostenerte, hermano. El Señor sí puede sostenerte en medio de las tribulaciones y en medio de los conflictos. Y quiero decirte algo, hermano. Tus heridas, tus dolores, tus circunstancias difíciles pueden ser una oportunidad para hablarle a otro de Cristo. Puede ser la oportunidad. Y una persona puede verte cómo sufres, cuánto te duele, los momentos difíciles, y decirte, ¿cómo haces para vivir esto? Y tú le puedes decir, ¿cómo hago? Y le puedes hablar de Cristo. Imitadores. Y el versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo, ¿a cuántos? A todos los que han creído. A todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¿A qué se refiere esto? ¿Que ellos eran buenas personas? ¿Que se portaron bien? ¿Se refiere a un ejemplo de cristiano? ¿A qué se refiere? Lea el versículo completo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¿Cómo fueron de ejemplo? Porque ya dijo que ellos les habían imitado y que recibieron la palabra en medio de gran tribulación y mostraron el amor de Dios. Fueron ejemplo a los que habían creído. Fueron ejemplo hablándole a esas personas. Imitaron e hicieron lo mismo. Y ese ejemplo lo copiaron. Y la palabra y ejemplo es calco. Tal vez algunos me van a mirar de los más jóvenes y van a decir,
El pastor va a poner un ejemplo de la prehistoria. Bueno, no tanto, ni del paleolítico. Ayer compré un papel para hacer una lámina de evangelismo ilustrado. Y le digo, ¿qué tiene? Tengo cartulina. Y ahora la cartulina se vende en cuadradito, tamaño block. Y dije, ¿qué hago? ¿Compro 10 cartulinas para ponerla? Porque antes la cartulina venía en un pliego, por si no saben. Sí. Entonces, ¿cuál es el pliego más grande que tiene? Papel mantequilla. Papel mantequilla. Y nosotros usábamos ese papel cuando había que copiar algo. Tú cortabas un papel y lo ponías arriba y lo calcabas. Si el libro no era tan grande, tú te acercabas a una ventana, a un vidrio, y ponías el libro y ponías la hojita arriba. Cuando era esos diccionarios grandotes, había alguien te lo tenía que agarrar y tomarlo. Y si era en la escuela y se te caía y arrancaban la hoja, ¡ay, pobrecito! Pero tú ponías el libro era el ejemplo, ponías la hoja arriba y lo calcabas. No era copiarlo solamente, era dibujar exactamente lo mismo. Pase, Antito, pase, gracias. Bueno, eso quiere decir que quedan 10 minutos. O sea, ella siempre nos viene a avisar cuando ya está, pastor. La tienen entregada, parece, ¿no? ¿Sabe qué pasa si usted trata de calcar con esta servilleta? Se rompe. Y nosotros hacíamos eso, copiábamos lo mismo. Hermano, el apóstol Pablo está diciéndole, ustedes son el ejemplo. Ustedes son las personas que hicieron esto. Nosotros no necesitamos ir. De tal manera que ustedes han sido el ejemplo a todos. Yo a veces me sorprendo de que tanta gente sigue discutiendo por algunas palabras en la Biblia y no toman el sentido original que dice ahí. En este pasaje, a todo lo de Macedonia y Acaya, evidentemente nos está diciendo, si habían 5 millones, a los 5 millones exactamente. A las personas que ellos se acercaban, les iban mostrando en todos esos lugares quién era el único que podía salvar. A los que han creído mostraron un ejemplo, hablando el evangelio, hermano. Lo mostraron con amor y lo mostraron hablando. Hicieron las dos cosas. Y yo quiero, hermanos, quiero pedirle que usted tome un compromiso de ser ejemplo en estas dos cosas. Un ejemplo de amor y un ejemplo que habla del evangelio con sus palabras. Empecemos por casa. No es que no está dirigido este mensaje a las mujeres, pero responsablemente quiero decir esto. Hombres, esposos, partiendo de mí, Isaías, Dino, Cristian, hermano José, hermano Luis, seamos ejemplo de amor. Enrique, seamos ejemplo de amor. En nuestro hogar mostremos a Dios. Julito, hermano Claudio, mi querido Haroldo, Humberto, Nino, Samuel, Josu, Marquito, esposos, seamos nosotros los ejemplos, que empiece de nosotros el amor en la casa, el amor al vecino, pero el evangelio completo, hablemosle con palabras de Cristo. Y quiero hacer responsable a los hombres de nuestra iglesia. Nosotros somos los responsables de mostrar a Cristo. Hermanos y hermanas, para todos, mostremos este ejemplo. No solamente de palabra, no únicamente la mitad, no solamente palabra, ser imitadores y ser ejemplo. Mire lo que dice acá el próximo versículo. ¿Puede pasarlo, por favor? Porque partiendo
de vosotros ha sido divulgada la palabra. Ve que no es solamente pensarlo, mostrarlo, sino que dice, ha sido divulgada, proclamada, el prototocos, el anuncio, el que anunciaba, el heraldo que llevaba el evangelio, partiendo de ustedes. ¿De dónde tiene que partir el anuncio del evangelio? De ellos. Partiendo de ustedes, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera que recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué hicieron los hermanos de Tesalónica? Ellos mismos, partió de ellos, divulgaron. Fueron un eco, retumbaba, el evangelio, toda la gente podía escuchar de la boca de ellos. Partiendo de ustedes, ¿de dónde debe partir el evangelio para ser anunciado en esta iglesia? De nosotros. Yo quería decir de ustedes, me hubiese gustado que diga los otros, pero no usa la palabra los otros. No dice ellos, dice ustedes, hermanos, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermano, no ha sido idea mía. No, que el pastor se le ocurrió que hiciéramos esto. Acá está el modelo. Estamos siguiendo el modelo, que sea divulgado el evangelio aquí, en donde estamos hoy. Divulgue el evangelio donde usted está. Hable del evangelio. Y dice que esas personas, o sea, nosotros no tenemos necesidad de ir, porque ustedes ya le hablaron. No tenemos necesidad de conversar con ellos, porque ustedes ya conversaron. No tenemos que aclararle el evangelio, porque ustedes fueron claros llevándoles el evangelio. Ellos mismos cuentan de vosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Ellos estaban rodeados de idolatría, pero se convirtieron. Metanoia. ¡Pah! Ese cambio de mente y opinión. Hubo una conversión. Hubo un giro total. Pensábamos esto, para nosotros eran los ídolos, esto era, ahora es Cristo, es diferente. Ya no pienso igual. Y a una persona que dice creer en Dios, tienes que hablarle, ¿qué piensas acerca de Jesús? ¿Qué piensas acerca de la Biblia? ¿Cuál crees que es la manera de reconocer a Cristo como Salvador? Y tienes que decirle lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo os convertisteis? Ahora la pregunta es, esa gente miraba cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir. Yo le pregunto, hermano, las personas que están a su alrededor, ¿ven a Cristo en usted? ¿Distinguen que usted se convirtió, antes era así y ahora es así? ¿O te escuchan hablar y escuchan tus mentiras? Llegaste atrasado. No, es que venía en el metro y se le pinchó una rueda, por eso... Te estamos esperando para la reunión. Sí, voy saliendo. ¿De dónde? ¿De la cama? ¿De la ducha? ¿De dónde? No, que se me complicó porque hubieron un par de cosas y situaciones. Tu esposo, tu mamá, ¿escuchan la verdad del evangelio de tu boca? ¿O por tus mentiras hoy no les puedes hablar?
por tu mal ejemplo, hoy no te van a escuchar. O dices garabatos y difícilmente escucharían el evangelio de la boca de una persona que dice garabatos. O sienten tu olor a alcohol o tu olor a cigarrillo. ¿Hay algo que impide que hables del Dios verdadero? Porque el que se convierte, dice, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir. Si tú te convertiste, se nota en ti a quién te convertiste. Y si fuiste salvado para servir al Dios vivo y verdadero. No sirves para ganar la salvación. Pero lo que tú haces es un mensaje de lo que es un hijo de Dios verdadero que sirve al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos al Hijo, el cual nos resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. ¿Esperas al Hijo? ¿Viene el Hijo de Dios? ¿Va a venir? Parece que se va a acabar la pila, ¿no? O algo suena. Si tienes la esperanza de vida eterna, transmite la esperanza. Yo sé que hay ilustraciones de esto, pero quiero contarte algo que escuché de un hombre que actualmente está en la Franja de Gaza. Tengo audios de él, si quieres escucharlo. Mahmoud. No sabemos si es un hombre, porque es difícil que un cristiano ahí pueda decir qué es su nombre. Él dice que muchos que tienen la religión y siguen el Islam, dicen que ellos no pueden creer en los que dicen ser cristianos que no hablan del cristianismo. Que eso es mentira o es hipocresía. Eso lo dice una persona que cree en el Islam. No pueden creer que alguien que dice tener la verdad no vive la verdad y no habla de la verdad. ¿Tú vives la verdad? ¿Hablas de la verdad? Vamos a terminar leyendo 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Y quiero que me ayuden todos a leer este versículo. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 16. Los voy a leer primero. Dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. A ver, ayúdeme a leerlo, por favor. 1, leamos todos juntos. 2 y 3. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando habla de los ay o los ayes, son juicios. Y el apóstol Pablo dice, si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, no tengo por qué decir, mira, yo soy cristiano, mira lo que hago, yo no soy como los otros cristianos. Porque me es impuesta necesidad. Y dice, así como hay un juicio en el Antiguo Testamento, ¡ay de mí! ¡Pobre de mí! Si yo no anuncio el Evangelio. Hermano, usted y yo debemos anunciar el Evangelio. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con el Evangelio? ¿Va a guardarlo? ¿Va a tenerlo? ¿O va a hacer lo que dice ahí 1 Tesalonicenses? Mostrar el amor, vivir el Evangelio y anunciarlo. Anunciar el Evangelio, compartirlo, decir con palabras. Yo quiero animarle, hermano, a que anuncie el Evangelio. Y tal vez usted está pasando pruebas y dificultades.
Es una oportunidad de Dios para que usted en medio de sus dificultades hable de Cristo. En medio de sus pruebas, hable de Cristo. En medio de la enfermedad, en medio de necesidades, hable de Cristo. Pero quiero animarle a que antes de hablar, viva el Evangelio si usted no lo está viviendo. Muestre a Cristo, muestre el amor de Cristo, sirva al Dios vivo y verdadero. Pero no se quede sin anunciar el Evangelio. Vamos a orar otra vez. Recuerde el nombre por la persona que está orando. ¿A quién le va a hablar de Cristo? ¿Cómo le va a hablar? Recuerde el nombre. Hable al Señor, pero pídale, Señor, deme la oportunidad, ábrame una puerta para anunciar el Evangelio. Y yo quiero pedirle, hermano, que usted sea una persona comprometida anunciando el Evangelio. Que se comprometa con Dios. Voy a ser como los de Tesalónica. Anunciar el Evangelio. Una iglesia que muestra a Cristo anuncia el Evangelio de Cristo. Señor, gracias por este día. Oramos, Señor, por los que no le conocen, por los que le necesitan, pero oramos por los que nosotros conocemos para anunciarles el Evangelio. Señor, queremos cumplir nuestra responsabilidad. Si somos cristianos, hablar de Cristo. Guíenos, Señor, para que nuestra iglesia sea una iglesia que habla de Cristo. Señor, guíenos como iglesia bíblica misionera a hablar de Cristo a otros. Denos una oportunidad esta semana. En su nombre oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Voy a dejar al hermano Enrique.